El bullicio del aeropuerto lo envolvía todo. Voces mezcladas, maletas rodando, anuncios constantes por los altavoces. Para la mayoría de las personas, era un día más de viajes, de idas y venidas, de encuentros y despedidas. Pero para una pareja en particular, aquel instante sería el comienzo de un escándalo imposible de olvidar. A primera vista, llamaban la atención por su elegancia. Él, un hombre de negocios con traje impecable y mirada fría. Ella, embarazada, vestida con sofisticación, pero con un rostro marcado por el cansancio. Juntos parecían un matrimonio perfecto, aunque, si se miraba con atención, la verdad era otra. No había sonrisas, no había complicidad. Solo tensión. La voz de él era baja, pero cargada de arrogancia. Los ojos de ella evitaban el contacto, siempre dirigidos hacia el suelo, como si intentara escapar de una tormenta silenciosa. Lo que parecía ser un simple viaje de lujo, estaba a punto de convertirse en un escándalo público. Y ahora dime tú, ¿alguna vez has presenciado una discusión en público? De esas que dejan a todos alrededor en silencio, incómodos, sin saber si intervenir o simplemente mirar. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en ese aeropuerto, sentado justo al lado? ¿Hubieras callado, o te habrías atrevido a actuar? El tiempo parecía detenerse. La mano del millonario se aferraba con fuerza al brazo de su esposa, como si quisiera dejarle una marca invisible. Nadie lo notaba todavía, pero aquella sería solo la primera chispa de una historia que estaba a punto de explotar. Porque lo que nadie imaginaba es que, en primera clase, un pasajero muy especial estaba a punto de cambiarlo todo. Él era un hombre que lo tenía todo, al menos en apariencia. Un millonario acostumbrado a que el mundo se inclinara ante sus deseos. Su andar transmitía seguridad, pero no era la seguridad de alguien noble, sino la arrogancia de quien cree que el dinero lo compra todo: respeto, amor, silencio. Cada palabra que salía de su boca llevaba un tono de superioridad, como si hablar con los demás fuera un favor que él concedía. Su esposa, en cambio, representaba el contraste más doloroso. Una mujer joven, embarazada, con una dulzura natural que ni el cansancio podía ocultar. Caminaba a su lado con pasos cautelosos, como si cada movimiento pudiera provocar una nueva chispa de conflicto. Trataba de sonreír, de mantener la calma, de aparentar normalidad. Pero en sus ojos, había miedo. Ese miedo silencioso de quien sabe que cualquier gesto equivocado puede desatar una tormenta. Muchos pensarían que un matrimonio así era perfecto: riqueza, viajes, lujos, apariencias. Pero lo que nadie veía eran las grietas profundas que se escondían detrás de las fotos sonrientes en redes sociales y los titulares de revistas. Lo que comenzó como un cuento de hadas pronto se había convertido en una jaula dorada. Ella estaba atrapada en un mundo de poder y control, un mundo donde su voz apenas era escuchada. Y aquí quiero hacerte una pregunta: ¿qué piensas de las parejas que muestran perfección hacia afuera, pero esconden sufrimiento hacia adentro? ¿Crees que el dinero justifica soportar una vida llena de miedo y silencio? El matrimonio de ellos estaba sostenido no por amor, sino por apariencias y conveniencia. Él veía en ella un trofeo que complementaba su imagen de éxito. Ella, en cambio, veía en él al hombre que un día prometió amor eterno, pero que con el tiempo dejó ver un rostro mucho más oscuro. Ese contraste, la arrogancia de él y la fragilidad de ella, era lo que hacía que cada paso juntos en aquel aeropuerto no pasara desapercibido. Porque aunque la multitud estaba distraída con sus propios destinos, bastaba una mirada atenta para notar que algo en ese matrimonio no estaba bien. Y lo cierto es que esa tensión, ese silencio incómodo, era solo el preludio de lo que estaba a punto de suceder frente a todos. Todo comenzó con algo aparentemente trivial. Una demora en el embarque. Un malentendido con el equipaje. O quizá un simple comentario que tocó el nervio equivocado. Lo cierto es que, en un instante, el aire se volvió más denso entre ellos. El millonario, incapaz de soportar la más mínima incomodidad, alzó la voz.
Primero fueron palabras cortas, casi susurros llenos de veneno. Después, las frases se hicieron más duras, más ásperas, imposibles de ignorar. Siempre lo arruinas todo, dijo él, con un tono cargado de desprecio. Ella, con la voz temblorosa, intentó responder, pero apenas alcanzó a murmurar una disculpa. Sus manos acariciaban su vientre, como buscando un refugio invisible. Lo que para cualquier pareja podría haber terminado en un suspiro y un silencio incómodo, en ello se convirtió en un espectáculo de humillación. Él perdió el control. Sus gestos se volvieron bruscos, su mirada feroz. Y, en un instante que nadie olvidaría, levantó la mano contra la mujer que llevaba a su hijo en el vientre. El sonido seco del golpe no tardó en atraer miradas. El bullicio del aeropuerto se interrumpió como si alguien hubiera apagado el ruido de golpe. Pasajeros que corrían frenaron sus pasos. Familias dejaron de hablar. Hasta los anuncios de los altavoces parecieron desvanecerse. Los murmullos comenzaron a crecer como un eco imparable. Unos se cubrían la boca en señal de asombro, otros levantaban sus teléfonos para grabar la escena. Nadie podía creer lo que había presenciado. Un millonario, en pleno aeropuerto, abofeteando a su esposa embarazada. Ella, con lágrimas contenidas, apenas alcanzó a decir: «Por favor, basta». Pero él no parecía escuchar. Su rostro estaba rojo de furia, incapaz de medir la magnitud de lo que acababa de hacer. Y ahora te pregunto a ti que estás escuchando, ¿qué hubieras hecho en ese momento? ¿Hubieras sacado tu teléfono para grabar? ¿Hubieras llamado a la seguridad del aeropuerto? ¿O te habrías atrevido a intervenir directamente? El escándalo era imparable. La indignación crecía con cada segundo. Y lo que nadie imaginaba era que entre los testigos de esa escena había alguien que jamás pensaron que aparecería, alguien que no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. El impacto del golpe no solo se sintió en el rostro de ella, también recorrió todo el aeropuerto como una descarga eléctrica. Lo que hasta hace un segundo era bullicio y rutina, se transformó en un silencio incómodo, interrumpido solo por los murmullos que crecían de manera imparable. Algunos pasajeros se llevaron las manos a la boca, incapaces de creer lo que habían visto. Otros, en cambio, reaccionaron de inmediato sacando sus teléfonos. En cuestión de segundos, varias cámaras estaban apuntando directamente hacia la pareja. Cada gesto, cada lágrima, cada palabra, estaba siendo capturada. Nadie quería perder ese momento, aunque en el fondo muchos sabían que estaban siendo testigos de algo doloroso. Los funcionarios del aeropuerto, al darse cuenta del alboroto, intentaron acercarse. Pero lo hicieron con cautela, casi en silencio, como si quisieran resolver la situación sin armar un escándalo mayor. Algunos intercambiaban miradas nerviosas, sabían que no era un pasajero cualquiera, sino un hombre poderoso, reconocido, capaz de hacer temblar carreras con una sola llamada. Mientras tanto, la esposa se hundía en un mar de vergüenza. Su rostro estaba rojo, no solo por el golpe, sino por la humillación. Lágrimas silenciosas caían por sus mejillas mientras trataba de ocultarse, como si quisiera volverse invisible en medio de aquella multitud. El público estaba dividido. Había quienes se limitaban a observar, paralizados, como si no pudieran reaccionar. Otros susurraban palabras de indignación, asterisco, qué vergüenza. Asterisco, asterisco, ¿cómo se atreve? Asterisco, y está embarazada. Y ahora dime tú, ¿qué hubieras hecho si estuvieras ahí? ¿Hubieras seguido grabando como muchos, sin intervenir? ¿Hubieras corrido a proteger a la mujer? ¿O hubieras esperado a que la seguridad actuara? El ambiente estaba cargado de tensión. La humillación de ella era pública, y la arrogancia de él parecía no tener límites. Lo que el millonario no imaginaba, era que aquel instante ya no le pertenecía. Había dejado de ser una escena privada, ahora era un espectáculo que pertenecía a todos los que lo observaban. Y lo que nadie sabía aún, es que entre esos testigos había un hombre cuya presencia cambiaría todo.
Un pasajero en primera clase que estaba a punto de poner fin a aquella humillación de una forma que nadie olvidaría. En medio del caos, cuando la indignación crecía y las cámaras de los teléfonos seguían grabando cada instante, ocurrió algo que nadie esperaba. Entre la multitud, un hombre se levantó de su asiento en la sala de espera de primera clase. No necesitó alzar la voz ni hacer un gesto brusco. Su sola presencia bastó para que el aire cambiara. Alto, elegante, con un porte imponente que transmitía autoridad, caminó con pasos firmes hacia la escena. Cada paso resonaba con fuerza, y poco a poco las miradas que estaban sobre la pareja comenzaron a desviarse hacia él. El millonario, todavía con el rostro enrojecido por la furia, lo notó enseguida. Y por primera vez, en medio de todo su despliegue de arrogancia, se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y temor. La esposa, aún con lágrimas en el rostro, levantó la vista. Al ver al hombre que se aproximaba, sus ojos reflejaron alivio, como si de pronto hubiera encontrado una salida en medio de aquella tormenta. Los murmullos en el aeropuerto se intensificaron. Algunos reconocieron el rostro del recién llegado. Otros simplemente sintieron que había algo distinto en él, una presencia que imponía respeto sin necesidad de palabras. Y entonces, la verdad quedó expuesta. Ese pasajero no era un extraño. No era un simple testigo. Era nada menos que el hermano del agresor. Un hermano no solo millonario, sino billonario, mucho más poderoso, mucho más influyente, y con una reputación intachable frente al mundo. El contraste era brutal. Uno, envuelto en escándalos, arrogancia y violencia. El otro, símbolo de éxito, inteligencia y poder. Dos hermanos enfrentados, no solo por el dinero, sino por algo mucho más profundo, principios y orgullo. El silencio se hizo más pesado. Todos esperaban su reacción. El millonario, que hasta hace unos segundos se mostraba invencible, ahora parecía encogerse frente a la presencia de su propio hermano. Y ahora dime tú, ¿te imaginas lo que significa que tu peor error quede expuesto justo frente a la persona con la que más rivalidad tienes en la vida? ¿Qué sentirías si tu hermano, tu sombra y tu juez, apareciera en el momento exacto de tu mayor humillación? Lo que estaba a punto de ocurrir ya no era solo un conflicto matrimonial. Era el inicio de un enfrentamiento familiar cargado de secretos, resentimientos y heridas que nunca habían sanado. El silencio en el aeropuerto era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Todos los ojos estaban puestos en los dos hombres que, frente a frente, parecían detener el tiempo. El millonario, aún con el rostro enrojecido por la furia y la humillación, intentaba recuperar la compostura. Su esposa, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se aferraba a la esperanza de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien se pondría de su lado. Y ahí estaba él, su cuñado. El hermano que lo superaba en todo. El billonario. El hombre cuya sola mirada era suficiente para que cualquiera bajara la cabeza. Con voz firme, casi helada, el recién llegado dijo: «Nunca imaginé que fueras capaz de caer tan bajo». La frase resonó en todo el espacio. No había gritos, no había violencia, pero las palabras tenían un filo más cortante que cualquier golpe. El millonario apretó los puños. «No te metas en mi vida privada», respondió con rabia contenida. «Esto no tiene nada que ver contigo». El hermano lo miró con desprecio, como quien observa algo que ya no vale nada. «Claro que tiene que ver conmigo», replicó. «Porque no solo estás arruinando tu nombre, también estás manchando el de nuestra familia». Los pasajeros observaban en silencio, atrapados por la escena. Ya no se trataba solo de un escándalo conyugal, ahora estaban frente a un drama familiar que parecía sacado de una película. Y dime tú, ¿alguna vez has sentido esa tensión entre hermanos? Esa mezcla de rivalidad, orgullo y heridas del pasado que nunca terminan de cerrarse. ¿Qué harías si la persona que más debería apoyarte fuera la misma que te hunde con una sola mirada? El millonario dio un paso hacia adelante, con una sonrisa amarga.
Siempre has sido igual, ¿verdad? Dijo, con voz temblorosa pero cargada de resentimiento. Tú, el perfecto. El exitoso. El hijo favorito. Y yo siempre fui el otro. El que tenía que vivir a tu sombra. El billonario respiró hondo, como si aquellas palabras fueran ecos de un pasado que también le dolía. No, respondió con seriedad. Tú siempre tuviste la oportunidad de ser mejor. Pero elegiste la arrogancia, la violencia y el orgullo. Ese es el verdadero motivo por el que nunca estarás a mi nivel. Las palabras golpearon al millonario con más fuerza que cualquier bofetada. El murmullo entre los pasajeros volvió a crecer, como si cada frase revelara secretos que el mundo no debía escuchar. La esposa, hasta entonces en silencio, levantó la voz con un hilo de valentía. Basta, dijo, entre sollozos. Ya no quiero seguir siendo parte de este juego entre ustedes. Todos voltearon hacia ella. Por primera vez, hablaba con firmeza frente a su marido. Y lo más sorprendente, no lo hacía sola. El hermano billonario la miraba con respeto, como reconociendo su dolor. No estás sola, le aseguró. Nunca más. Aquella frase, simple pero poderosa, cambió el rumbo de la escena. La mujer, que hasta ese momento había sido vista como víctima silenciosa, encontraba un inesperado aliado. Un aliado con poder, con voz y con presencia suficiente para detener la arrogancia del hombre que la maltrataba. El millonario, al escuchar eso, estalló. Ella es mía. Gritó, perdiendo cualquier rastro de control. El billonario lo interrumpió de inmediato. No. Ella no es tuya. Nunca lo fue. Es una mujer, una persona, no un trofeo para colgar en tus fiestas de negocios. Las palabras resonaron como un eco de justicia en el corazón de todos los presentes. Algunos pasajeros aplaudieron en voz baja, otros intercambiaron miradas de aprobación. Era como si, de pronto, todos se hubieran convertido en jueces de aquella disputa. Y aquí quiero preguntarte, ¿qué opinas? ¿Crees que el dinero y el poder cambian a las personas, o simplemente revelan quiénes son en realidad? ¿Se puede justificar la arrogancia diciendo es que siempre fue así? La tensión era insoportable. Dos hermanos, frente a frente, recordando no solo sus heridas personales, sino también la traición de los negocios pasados, las discusiones por herencias, la competencia por el reconocimiento del padre. Todo aquello que se había mantenido oculto durante años, ahora salía a la luz en el peor escenario posible, frente a cientos de testigos. El millonario, derrotado por dentro, trataba de mantener su máscara. El billonario, en cambio, se mantenía firme, protegiendo a su cuñada y dejando claro que ya no iba a tolerar más humillaciones. El aeropuerto se había transformado en un tribunal improvisado. Y todos sabían que lo que estaba por ocurrir a continuación sería definitivo. El aeropuerto ya no era el mismo. Lo que hasta hacía unos minutos era solo un lugar de tránsito, de despedidas y llegadas, se había transformado en un escenario cargado de tensión y miradas expectantes. La seguridad, alertada por los pasajeros y los murmullos que no dejaban de crecer, comenzó a abrirse paso entre la multitud. Dos guardias uniformados aparecieron apresurados, con rostros serios, intentando comprender lo que ocurría. Pero no hacía falta demasiada explicación. Bastaba con ver el estado de la mujer, el rostro enrojecido, las lágrimas que aún caían por sus mejillas y la multitud grabando con sus teléfonos, para entender que algo imperdonable había pasado. El millonario, al notar la llegada de la seguridad, cambió de inmediato su actitud. El hombre arrogante y violento se vistió con una máscara de víctima de malentendidos. Enderezó el cuerpo, forzó una sonrisa y levantó las manos como si quisiera demostrar inocencia. Esto no es lo que parece, dijo en voz alta, mirando tanto a los guardias como a la multitud. Solo fue una discusión de pareja. Ella está exagerando. Su esposa bajó la mirada, como si aquellas palabras fueran un nuevo golpe. Pero el murmullo de los testigos fue aún más fuerte.
Algunos no pudieron evitar gritar. La vimos todos. La golpeaste. Está embarazada, desgraciado. Los guardias intercambiaron una mirada incómoda. No estaban acostumbrados a enfrentar a alguien con tanto poder, un hombre con fama, con dinero, alguien que seguramente tenía contactos capaces de complicar sus carreras. El millonario, al ver esa duda, insistió con más fuerza. No se dejen engañar por las apariencias. Yo soy un hombre respetable, un empresario. No pondría en riesgo mi reputación por una tontería. Pero en ese instante, la voz de su hermano se alzó con una firmeza que cortó el aire como un cuchillo. Deja de mentir, dijo el billonario, caminando hacia los guardias. Yo lo vi. Todos lo vimos. Y no es la primera vez que lo hace. La multitud enmudeció. Era diferente escuchar acusaciones de pasajeros anónimos y escuchar al hombre más poderoso de la sala, un billonario respetado en todo el mundo, denunciando públicamente a su propio hermano. Los guardias se enderezaron, como si aquella voz les devolviera el coraje. Uno de ellos preguntó con tono firme. ¿Ella quiere presentar cargos? La esposa levantó la mirada. Su respiración era agitada, sus manos temblaban. Durante años había guardado silencio, pero en ese momento, rodeada de testigos, con la protección inesperada de su cuñado, encontró un poco de valor. Sí, dijo, con un hilo de voz que fue suficiente para que todos escucharan. Sí quiero. El murmullo se transformó en aplausos tímidos entre algunos pasajeros. Era como si, de pronto, la multitud se hubiera convertido en un jurado popular, apoyando a la mujer que había decidido romper su silencio. El millonario, viendo cómo la situación se le escapaba de las manos, intentó un último recurso. ¿Van a creerle a ella? ¿A una mujer histérica? ¿O a mí, que soy el verdadero sustento de esta familia? Yo soy el que sostiene este matrimonio, el que paga todo lo que ven. Pero antes de que pudiera seguir, su hermano lo interrumpió, con una calma que transmitía más autoridad que cualquier grito. No, hermano. Tú no sostienes nada. Lo único que siempre has hecho es destruir. La esposa, al escuchar esas palabras, sintió que por primera vez alguien ponía voz a todo lo que había callado. Y ahora quiero preguntarte a ti que escuchas esta historia, ¿qué hubieras hecho si fueras uno de esos guardias? ¿Hubieras dudado al ver que se trataba de un millonario famoso? ¿O hubieras actuado con firmeza sin importar su apellido? Los guardias, fortalecidos por la reacción del público y por el respaldo del billonario, dieron un paso al frente. Señor, tendrá que acompañarnos, dijo uno de ellos, colocando una mano firme sobre el hombro del agresor. El millonario trató de zafarse, pero el murmullo de la gente El silencio del aeropuerto era tan intenso que incluso el eco de una maleta cayendo al suelo sonó como un trueno. Todos aguardaban, conteniendo la respiración, mientras la tensión entre los hermanos alcanzaba su punto más alto. El billonario dio un paso adelante, mirando fijamente a su hermano. Siempre fuiste igual, dijo con voz grave. Creías que el dinero te daba derecho a humillar, a manipular, a usar a las personas como si fueran objetos. Pero hoy todos están viendo quién eres realmente. El millonario intentó replicar, pero su voz temblaba. Tú no entiendes nada. Yo siempre viví a tu sombra. Mientras tú eras el ejemplo, el favorito, yo tuve que luchar con las migajas que dejabas. Un murmullo recorrió a los presentes. No era solo una pelea familiar, era la revelación de viejas heridas, resentimientos enterrados durante años que ahora salían a la luz en el peor escenario posible. La esposa, que hasta entonces había permanecido en silencio, reunió fuerzas. Su respiración era entrecortada, pero sus palabras fueron firmes. Basta. Ya no voy a callar más. He soportado tus abusos, tus desprecios y tus golpes porque tenía miedo, pero hoy no. Hoy me niego a seguir siendo tu sombra. El público estalló en murmullos de aprobación. Algunos grababan con lágrimas en los ojos,
otros murmuraban frases de apoyo. La valentía de aquella mujer resonaba más que cualquier discurso. El millonario, acorralado, trató de acercarse a ella. «Cállate. No sabes lo que dices». Pero el billonario se interpuso con un gesto seco, deteniéndolo en seco. «Ella tiene más valor que tú en toda tu vida», sentenció. La escena se volvió casi simbólica, el abusador quedaba desenmascarado, el hermano poderoso lo enfrentaba, y la mujer, finalmente, rompía las cadenas del silencio. Y ahora quiero preguntarte a ti que escuchas, ¿crees que la fuerza de la verdad siempre vence al poder del dinero? ¿Qué habrías hecho tú si fueras esa mujer en ese instante? El clímax estaba allí, frente a todos, y nadie en aquel aeropuerto sería capaz de olvidar lo que había presenciado. Las sirenas internas del aeropuerto resonaron a lo lejos mientras dos agentes escoltaban al millonario hacia una salida reservada. Sus gritos de protesta se mezclaban con la incredulidad en su rostro. Había pasado de ser un hombre temido y respetado, a convertirse en un espectáculo de vergüenza pública. «Esto es un error», vociferaba. «Soy un hombre de negocios, nadie puede tratarme así». Pero sus palabras ya no tenían peso. Los teléfonos móviles captaban cada instante, y lo que antes intentaba ocultar entre lujos y apariencias ahora quedaba registrado para siempre. La esposa, aún temblorosa, observó la escena con un nudo en la garganta. No eran solo lágrimas de dolor, había también un alivio que llevaba años esperando sentir. A su lado, el billonario se mantuvo firme, como un muro de contención. Con un gesto sereno, le ofreció su mano y le dijo en voz baja: «Tranquila. A partir de ahora estarás a salvo». Él se encargó de hablar con los guardias, con el personal del aeropuerto y hasta con los pasajeros que aún miraban con curiosidad. Se aseguró de que su cuñada pudiera continuar el viaje sin más sobresaltos, acompañada, protegida, con la dignidad que tantas veces le habían arrebatado. Los murmullos en la sala eran un reflejo de la lección que todos estaban aprendiendo, no importaba cuánto dinero, poder o fama tuviera alguien, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La cámara invisible del narrador se elevó sobre la multitud, mostrando el contraste final, de un lado, un hombre esposado, derrotado por su propia soberbia. Del otro, una mujer que había recuperado su voz y un hermano que, con su presencia, simbolizaba justicia y apoyo. Y entonces, la voz del narrador cerró la historia con una frase que quedó grabada en cada espectador. En la vida, ni todo el dinero del mundo puede ocultar el verdadero rostro de una persona. Un aplauso espontáneo surgió entre los presentes. ¿Y tú, que escuchas esta historia, dime, crees que la justicia siempre llega, aunque tarde? ¿O hay veces en que el poder logra silenciar la verdad para siempre? El aeropuerto volvió poco a poco a su rutina. Las voces que antes eran gritos ahora eran susurros, y los pasos apresurados de los pasajeros se mezclaban con la sensación de haber sido testigos de algo mucho más grande que un simple incidente. Lo que sucedió allí no fue solo un escándalo pasajero, fue una lección sobre poder, miedo, silencio y valentía. Una lección que nos recuerda que el dinero puede comprar boletos de primera clase, trajes elegantes y lujos interminables, pero jamás podrá comprar respeto, amor verdadero o dignidad. La imagen final quedó marcada en la memoria de todos: un millonario esposado, derrotado por sus propios actos, una mujer embarazada que, después de años de silencio, encontró su voz, y un hermano que se alzó como símbolo de justicia en medio del caos. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más importante, porque ya no se trata solo de ellos, se trata de ti. Imagina que estás en ese aeropuerto, sentado a pocos metros de la escena. Imagina que ves a una mujer siendo maltratada, humillada, expuesta frente a todos. ¿Qué harías en ese momento? ¿Levantarías la voz? ¿Buscarías ayuda? ¿O preferirías mirar hacia otro lado, como si no fuera tu problema? Y no olvidemos otra pregunta incómoda: ¿cuántas veces en la vida cotidiana presenciamos injusticias y preferimos callar? ¿Cuántas veces el miedo, la indiferencia o la costumbre nos hacen cómplices silenciosos?
El narrador, con voz firme pero reflexiva, deja la invitación abierta. ¿Y tú, qué harías si presenciaras algo así en público? ¿Te quedarías en silencio o intervendrías? Este no es solo el final de una historia. Es un espejo. Un recordatorio de que nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden marcar la diferencia entre la injusticia y la esperanza. Ahora la pregunta queda en tus manos. Responde en los comentarios, comparte tu opinión y, sobre todo, reflexiona, porque la próxima vez que veas una injusticia, puede que seas tú quien tenga la oportunidad de cambiar el final.